9 de la mañana con 36 minutos. Lamentablemente ahí se están provocando algunas barricadas en algunos puntos de la ciudad a esta hora de la mañana también. Y tenemos información de que hay algunos puntos medio complejos, pero lo estamos reporteando y vamos a tener mayor información en un ratito. Está con nosotros a esta hora de la mañana el ex candidato al Consejo Regional, Joaquín Vázquez. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días, bienvenido, gusto de saludarte. Bien, muchas gracias, Mauricio, buen día. Aquí estamos. No estamos muy bien, yo creo que la gran mayoría de los chilenos en estos momentos estamos un poco nerviosos. La contingencia es fuerte, algo que no se vivía hace 30 años o más. Muchos de nosotros, los más jóvenes, nunca habíamos experimentado también situaciones como esta, así que nerviosos por lo que pueda pasar. Ya, sí. Quiero preguntarte primero por la parte económica, que nosotros vamos a profundizar después de las 10, va a estar de la Cámara Franca Luis por acá, vamos a hablar del tema del dólar y todo, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo lo estás viendo en estos momentos? Ayer conversábamos por WhatsApp para producir esta entrevista y tú decías, tengo que estar desde muy temprano enfocado, porque con esta cuestión del dólar hay que ver cuáles son los movimientos que hay que hacer. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, a ver, todo iba bastante tranquilo, o sea, ya se había perdido un poco la certeza y había un poco de inseguridad al comienzo del movimiento, porque esto nunca había pasado, este nivel de caos, de violencia, etcétera. Pero al final lo que enalteció esto, y se puede ver después del fin de semana pasado, fue que el gobierno se abrió al cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución cambia las reglas del juego en todo el país, y por ende a los inversionistas les da desconfianza. Ya no ven seguro el país para invertir, por lo menos en el corto o mediano plazo, y empiezan a sacar la plata del país. Se frenan las inversiones. Es así de simple, y al haber una salida masiva de dólares, escasea el dólar y sube el precio. Eso va a afectar obviamente en los bienes de consumo, porque nosotros somos un país que produce bastante poco, importamos mucho, por ende se va a traspasar rápidamente a los precios. Los bienes de consumo que no son básicos, no son necesarios, la gente lo más probable es que en este momento ahorre y su platita y no gaste nada, por ende puede que no afecte mucho. Pero cuando ya empiezan a subir algunos alimentos, etcétera, eso va a impactar en la inflación. Y tú sabes que la inflación impacta en la UEF, los créditos hipotecarios están en UEF, a la gente tiene que empezar a pagar más por los bienes básicos y por el crédito hipotecario de su casa, los que tengan un crédito hipotecario. Entonces se encarece el costo de vida, y la falta de inversión obviamente también va a traer de la mano un alza en el desempleo, y eso es inevitable. Yo creo que ya la confianza se perdió, y se perdió no por la crisis inicial que reclamaba por los abusos, por una mejor salud y por mejores pensiones, que todos estamos de acuerdo de eso, me incluyo en todas las demandas, porque eso era legítimo. El tema es que acá hay ciertos grupos que empezaron a desviar la atención a un cambio de una constitución, y que yo no niego que tener una constitución hecha en dictadura obviamente es perjudicial para el país, y que es una razón legítima para querer cambiarla. Pero creo que llevar todas las demandas actuales de la ciudadanía a un cambio de la constitución que no garantiza nada, porque así como vamos a terminar con una nueva constitución, con menos recursos, con un decrecimiento, con mayor pobreza y con mayor desempleo. Entonces, si la Constitución no garantiza nada, en cambio las leyes sí, porque todos estos sistemas son mejorables por ley, ¿por qué no llegan a una nueva Constitución? ¿Y por qué también se desvían todos los políticos, desvían el foco de atención que hoy en día, que al principio eran las demandas estas que hablaba, pensión, salud, abuso, etcétera, la desvían a una nueva constitución? ¿Y por qué dejaron de hablar de su reelección, de su dieta, de sus asignaciones, de leyes para prevenir el abuso de los privados, pero también de la gente del Estado? Entonces, hay muchas emociones en la población en este momento, y se están desviando de las demandas originales. Y cuando nos desviamos de la demanda original, que podría ser solucionado a partir de proyectos de ley, con grandes consensos que se están logrando hoy en día por la ciudadanía que estaba presionando, se desvió una nueva constitución. Y cuando tú quieres cambiar la Carta Magna, lo que rige, ¿no es cierto?, el funcionamiento de un país, con la constitución, que incluso está el derecho a la propiedad en la constitución, y por eso los inversionistas son los que más temor tienen,
obviamente vaya a causar una crisis económica, sobre todo si se hace en un momento tan volátil, porque esto no nace en un momento de paz, nace en un momento bastante conflictivo. Entonces, es un estallido social, básicamente. Exacto, ¿no? nace en un estallido social. Y ahí es donde yo quiero hacer un llamado en el fondo a la gente que mire por qué nació el estallido social y por qué fueron las demandas y dónde hay consenso. ¿Dónde crees tú que nace? Pero porque yo creo que nace en los abusos. El consenso, claro, de décadas de décadas. De décadas de abuso, de que la gente se siente pasada a llevar, de que la gente siente que esta cuestión es injusta, de que los ricos son muy ricos y cada día más ricos y los pobres van subiendo muy poquitito. Entonces, si yo gano 300 y me van a subir un 20% mi sueldo, o un 10% de esos 300 lucas, pero ese 10% también sube para el que gana 3, 4, 5 millones, es muy injusto, la diferencia es muy grande, ¿no? Sí, mira, Chile es de los pocos países en el mundo que en las últimas décadas ha ido bajando la desigualdad. Sigue siendo un país muy desigual, bajo todo estándar, pero dentro de Latinoamérica estamos de la mitad hacia abajo, de entre los más desiguales, estamos de la mitad hacia abajo. Entonces también es un problema en la región, ya, el tema de la desigualdad, no es de Chile, y Chile es el único que va a la baja. Pero eso es como cuando eran unos chicos y decían, me saqué un 3, mamá, pero mi compañero al lado se sacó un 2,5. No, yo creo que la desigualdad se tiene que mejorar, y eso se puede mejorar a través, como lo hacen todos los países desarrollados. Si tú te fijas en la desigualdad antes de los impuestos, son de los mismos niveles que Chile. Por ejemplo, Dinamarca, que tanto nos gusta compararnos con los países nórdicos, tiene el mismo coeficiente antes de impuestos que Chile. Lo que pasa es que después de los impuestos, ellos redistribuyen una gran proporción a los de menor ingreso y por ende se achica mucho la desigualdad. En Chile, las políticas que se están apuntando en este momento van un poco en ese sentido, ¿ya? Y la desigualdad se puede trabajar con leyes, con este tipo de redistribución a través de impuestos, etcétera, siempre y cuando tú no mermes el crecimiento económico, porque también tenemos que entender que si no hay crecimiento económico no vamos a tener más recursos y no vamos a tener una mejor calidad de vida, sino que nos vamos a estancar y lo más probable es que empiece a empeorar la calidad de vida y todos los recursos, todos los servicios públicos. Entonces, la desigualdad es un tema, pero es un tema solucionable y es un tema donde hay muchas otras variables relacionadas. Está la pobreza, todos hablan de desigualdad, pero nadie habla de pobreza. Chile es el país con menos pobreza en Latinoamérica. Entonces, claro, hay países como El Salvador que tienen menor desigualdad, pero tienen un 40% de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿es solo la desigualdad lo que importa? ¿O es la pobreza, la desigualdad, el acceso a la salud pública, las pensiones? O sea, porque van todas las cosas, no es un solo tema, acá hay varios temas. ¿Tú no estás de acuerdo con el cambio de la Constitución? ¿Sí, no, mira, forma? yo encuentro que querer cambiar la Constitución es legítimo, y si ¿hacer una nueva o cambiarla o reformar la que está? Mira, hacer una nueva trae muchos riesgos. ¿Ah? Hay países que no han cambiado la Constitución en su vida y le han hecho solo enmiendas. Hay países que incluso no tienen no tienen Constitución. Entonces, y son bastante exitosos. El punto es que el modelo chileno se basa en cierta manera con esta Constitución. Sí, pero es que el modelo chileno fue muy exitoso. Si el problema del modelo chileno es que se empieza a corromper por culpa de los políticos que llevamos los últimos 30 años, que se han ido coludiendo con empresas y que le hacen leyes a la medida a las empresas para limitarles la competencia a esas empresas y que puedan abusar de los chilenos sin ningún problema. Por eso que y después, pero que eso se hace a través de leyes. Y es muy difícil que una constitución nos garantice que no se va a poder hacer ninguna ley de este tipo, porque siempre tú sabes que le pueden dar la vuelta. Qué lástima que sea así, porque eso sí. no tendría que ser así. No tendría que ser así, pero si vamos a confiar en el fondo, en el buenismo y en el de las personas, no va a fracasar, porque eso lamentablemente la sociedad individualista y los que buscan el beneficio personal, y sobre todo las grandes empresas, son los más en el fondo no la administra una persona, es un grupo económico que busca rentabilidad, etcétera. Entonces hacen confiar en que automáticamente se van a autorregular y van a funcionar éticamente. No, para mí en ese sentido lo mejor es la competencia, ¿ya? Pero voy a terminar antes del otro punto. Sí. Acá hay un problema de que los políticos de ambos bandos, ¿no es cierto?, de partida hacen leyes que favorecen a ciertas empresas grandes y les limitan la competencia.
que puede ser, por ejemplo, mucha regulación para entrar en un determinado sector y por ende nadie puede entrar porque las regulaciones y las barreras de entrada son muy altas. O de repente, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la idea. Mucha regulación o cancelar permisos que lo hacen a través de los poderes del Estado y les van limitando la competencia para que no les entre otro. Entonces le limitan la competencia y esa empresa puede hacer lo que quiere. Porque si tú no tienes con quién competir, imagínate que hubiera un solo supermercado en Punta Arenas. Podría cobrar lo que quisiera. Pero cuando tú empezás a cobrar lo que quieres, nace la competencia. Ahora, si tú limitas que nazca la competencia a través de leyes, regulaciones, etcétera, estáis privilegiando al que ya tiene la posición tomada para que haga lo que quiera. Bueno, los actos de colusión que han habido entre un montón de empresas en los últimos años, que eso es básicamente eliminar la competencia. Nosotros tenemos el mismo producto, vendemos, pero nos ponemos de acuerdo a puerta cerrada a decir, ¿sabes qué? Vamos a cobrar tal precio, los dos, el mismo precio, entonces vamos a ganar lo mismo y nos vamos arreglando. Eso, así eliminas la competencia. Así, sí. Pero lo que pasa es que, bueno, a ver, la colusión es fácil en mercados hiperregulados donde haya poca competencia, porque hoy en día la persona si hay dos almaceneros en un barrio y se quieren coludir para subir los precios, no le va a servir de nada porque la gente se irá a comprar a otro lado, ¿ya? Pero si tenéis dos productores de papel higiénico en el país con unas grandes capacidades de producción y economías de escala, etcétera, ¿quién le va a competir a esos dos? O sea, entonces, pero el problema está en que si yo me coludo con alguien, la saco con clases de ética, la saco con el castigo a ese acto delictual no, es penoso, ínfimo, claro, es vergonzoso. No, pero si yo estoy 100% de acuerdo, si no puede ser que hayan gente que se friegue a todos los chilenos con un bien básico de consumo como es el papel confort, por ejemplo, el papel higiénico, y nadie pague nada, y paguen una multa y sigan funcionando sin ningún problema. O sea, ¿qué estáis diciendo ahí? No, mira, tú colúdete, sube los precios y si te pillamos te vamos a cobrar una multa. Entonces, ¿qué desincentivo hay a la colusión? O sea, ¿qué pena hay para la colusión? No hay nada. Ya, tú decías hace algunos minutos, acá el problema ha sido de los políticos que hemos tenido desde los últimos 30 años. Ya. Sí. ¿Estás de acuerdo entonces con lo que dice Guillé, que lo que dijo antes de ayer? Deberíamos renunciar todo el Congreso, para renovar el Parlamento, que tiene sobre un 80% de rechazo. En las últimas dos encuestas de Criteria Research y de CADEM, 81 y 82% de rechazo el Parlamento. Y también plantea adelantar las elecciones. ¿Estás de acuerdo con esa figura de Guillé que dijo antes de ayer? Como para recuperar la credibilidad, para partir de cero. Mira, yo creo que podría, o sea, yo estoy de acuerdo que se limiten las reelecciones, ¿no es cierto? Que se les limiten las dietas, todo. Ahora, hubieron elecciones hace menos de 2 años y esos son los diputados que eligió toda la población. Entonces ahora tampoco se pueden desentender de los representantes que eligieron. Llamar a elecciones anticipadas, no sé cuál sería el beneficio, que podemos cambiarlos más rápido. Pero y primero limitemos la reelección, bajemos las dietas, ¿no es cierto? Y los recursos que se les asignan. No lo veo tan descabellado la idea de Guillermo, pero tampoco soy un experto como para decir qué consecuencias podría traer esto. Es complejo, o sea, no encuentro que sea una idea totalmente descabellada, pero a mí me preocupa el tema de las reelecciones, el tema del sueldo y las asignaciones que tienen, porque tienen un sueldo tan alto y unas asignaciones para otorgar a sus asesores tan altos que cualquiera que le quiera competir en una próxima elección está en una desventaja gigante. O sea, ¿cómo compites contra alguien que tiene 20 millones de presupuesto mensual? Que está bien, tiene que pagar su costo de vida, etcétera, pero puede usar a todos sus asesores para la campaña. Además, todos los medios de comunicación le dan cobertura todo el tiempo. ¿Y de dónde va a salir un candidato, un representante de la ciudadanía, a competir con alguien que tiene ese presupuesto y esa cobertura? El sistema en ese sentido es muy malo para renovar a los diputados, a los parlamentarios. Es muy malo el sistema porque corren tremendas ventajas y como más encima tenían reelección indefinida, no hay cómo sacarlo. Entonces, limitar la reelección, limitarles el presupuesto. Ya, ahora se supone la rebaja de la dieta va a ser entre el 20 y el 30%, algunos plantean que tendría que ser un 50%,
somos, ya que has comparado con otros países, el sueldo de los parlamentarios de Chile es el más alto, sí, dentro de está top 5 en el mundo, sí, ¿no? Dentro de los 5 sueldos más altos de un parlamentario. Deberían, obviamente, restringirse, y se van a restringir porque ya se ha votado aquello. El tema de la reelección también se va a restringir, pero no es retroactivo, o sea, parte desde el próximo periodo. Esos subterfugios son los que molestan a la gente. Molestan. Y bueno, algunos diputados y senadores transversales de todos los partidos, digamos, izquierda-derecha, sacaron una aclaración diciendo que tenía que ser retroactivo y partir de inmediato. Se vota hoy día el proyecto, pero que no es retroactivo. La verdad que si no lo hacen así, ahí estoy de acuerdo con Guillermo, que llaman a elecciones anticipadas. O sea, no puede ser que se estén protegiendo de esa manera. Sí, lastimosamente tiene que haber una ley para que uno se porte bien, porque o para que tome buenas decisiones, porque yo, X persona, digo, ¿sabes qué? Yo voy a decidir que voy a irme una vez a la reelección, sea para diputado o sea para senado, no que 2 veces diputado, una vez... No, yo una vez nomás voy a hacer reelección y listo. Pero, porque hablábamos delante a propósito de las responsabilidades individuales que tenemos que tomar todos como chilenos en todos nuestros roles, profesiones, oficios, responsabilidades individuales hoy, en el momento más crítico de los últimos 30, 35 años de nuestro país. ¿Compartes o no la responsabilidad individual? Sí, pero lamentablemente la experiencia de los últimos 30 años de democracia nos da a entender que mientras se puedan mantener en un cargo político, no se van a hacer un paso al costado. O sea, son muy pocos los políticos y que al final lo hacen por razones personales, principalmente de calidad de vida, no sé, o de familia, etcétera. Pero está demostrado con muchos parlamentarios que llevan 30 años prácticamente, que si pueden seguir, lo van a seguir haciendo. Entonces, yo soy muy desconfiado de las decisiones que tú mencionas de las personas como éticamente correctas, por el bien de la ciudadanía, porque en la mayoría de los casos no se ven, ni siquiera de nuestros políticos que son nuestros representantes y deberían comportarse de manera ejemplar, tampoco lo vemos. Entonces, y obviamente el mundo privado tampoco se ve. Entonces lamentablemente tienen que existir normas que eviten estos casos. ¿Y van a tener que pagar justos por pecadores? Sí, porque hay parlamentarios que sí vale la pena. Seguramente. Y no hay que generalizar que son todos malos. Hay algunos que están haciendo la pega y la hacen bien, pero también hay muchos que no participan en nada y que están ahí y se preocupan de la próxima reelección. Entonces hacen puros anuncios populistas que no se transforman en leyes. Es un tema de que hay que cambiar. Bueno, creo que el tema de la elección hay que hacer una reforma a la Constitución para cambiar la cantidad de parlamentarios. Para bajar la dieta entiendo que no, y si es un 20, un 30, un 40, o sea, por ciento menos, eso que lo determina una comisión de expertos en base a parámetros internacionales, ¿no es cierto? Y que determinen ellos cuál sería lo mejor. Claro, es raro que uno mismo se diga, ya, yo voy a ganar ahora esto, ¿no? Sí, no, o sea, paremos con que ellos mismos eligen el sueldo y sus asignaciones, eso ya es ridículo. ¿En qué parte del mundo pasa eso? O sea, ellos deciden cuánto ganar, y claramente lo que se ha visto, la tendencia en los últimos años, que suben y no paran de subirse el sueldo, y mucho más que el sueldo mínimo, que el IPC o que cualquier cosa. ¿Cómo has visto la actuación de las autoridades locales, del intendente, del alcalde? Yo creo que hacen lo que pueden porque esto es algo que está bastante fuera de la realidad regional, digamos, más o sea, no fuera, somos parte, pero es un tema a nivel país. El alcalde tomó una buena decisión, yo creo, de cancelar el show de Año Nuevo. Aguas Magallanes no se coloque con las lucas, en rigor. ¿En rigor fue eso? Sí, pues. Pero no sé, la verdad que he estado poco atento a las autoridades locales. He estado siguiendo un poco más el tema a nivel nacional. Siendo que en la ciudad han habido destrozos, Sí, han habido. Anoche me vine caminando por Colón y ¿viste vi hábitat de Magallanes? Sí, todo quemado, es una pena tremenda. Bueno, donde yo trabajo, mucha gente que vive bastante lejos del trabajo. Nosotros estamos en Zona Franca y asustada también porque en las noches tienen barricadas cerca, escuchan gritos.
Ayer cerró Zona Franca en la tarde, ¿no? Sí, cerró en la tarde. ¿O era una decisión de cada empresa? No, al final ¿no? cerró el recinto. El recinto. Sí. El recinto franco completo. Al final cerró el recinto franco y solo podían entrar personas que trabajaran dentro. Ok. Sí. ¿A qué hora cerró al final en la tarde después del almuerzo? 2, 3 de la tarde, ¿no? Sí, como 2:30, creo. Sí. Todos los locales cerraron a la 1. Ya, ok. Sí, a la 1, sí. Sí, es un tema... Mira, si al final las naciones o estados nacen con un primer objetivo que es resguardar el orden y la seguridad de todos los ciudadanos, ¿ah? Y eso es lo que se perdió en Chile. O sea, no nos olvidemos que la principal función del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz. Bueno, eso no se está cumpliendo, ¿no? Y eso no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo por politiquería, porque no se pueden poner de acuerdo entre oposición y gobierno de cuál es la forma que pueden controlar la violencia. Pero lo podría haber hecho el presidente anoche. ¿Tú esperabas que anunciara el retorno del estado de emergencia? El estado sí, yo pensé que iba a salir los militares a la calle. Yo pensé que lo iba a retomar, pero yo creo que no lo va a hacer hasta que la oposición no esté de acuerdo y no se toma la decisión en conjunto, porque ¿qué saca él con declarar estado de emergencia si después al día siguiente va a tener en contra a toda la oposición y decirle que... yo creo que en el fondo lo que buscó ayer fue pasarle un poco la pelota a la oposición y para que se pongan de acuerdo de cómo se puede controlar la violencia y el vandalismo. También, o sea, él sacó a los militares y empezaron al tiro a tratar de dictador, etcétera, ¿no es cierto? Siendo que se estaba quemando la mitad de las estaciones del metro en Santiago. Entonces, el incentivo a que lo haga de nuevo no lo tiene, pero por otro lado, también al no hacerlo, no está cumpliendo con resguardar el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos. Y está bien que haya gente que no quiera que salgan los militares a la calle, etcétera, pero propongan algo, porque al final no proponen nada. O sea, si tú te vas a oponer a que salgan los militares a resguardar el orden público, por lo menos proponen alguna alternativa, porque hoy en día no se escucha ninguna alternativa. O sea, nuestro diputado acá, que tanto se opone a la militarización de las calles, Gabriel Boric, no ha propuesto ninguna solución. La solución de ellos, cuando empezó la ola de violencia, cuando estaba el toque de queda y todo en Santiago, y estaba el estado de emergencia, era sacar a los militares. Decían que sacando a los militares iba a volver a la paz. Se sacaron los militares, han pasado ¿cuánto? 2 semanas y no hay paz. Y la violencia sigue igual, y ayer fue casi igual como el mismo día de que partió las manifestaciones. Entonces, ellos aseguran una cosa y resulta que no se cumple. ¿Crees que se han violado los derechos humanos en esta semana? En todo sentido. Sí. O sea, ya el solo hecho de el que baila pasa es una violación al libre tránsito de las personas. No, te pregunto a través de agentes del Estado. Agentes del Estado, sí, obvio que sí. Es una situación tan caótica y hay miles de funcionarios estatales, de agentes del orden, y que algunos hayan violado las declaraciones de los derechos humanos es muy probable y obviamente que estoy en contra de eso. Hay que ser una defensa irrestricta de los derechos humanos, pero al final tenemos sectores que solo defienden los de los manifestantes, otros que solo defienden las de las fuerzas del orden, ¿no es cierto? Ahora, de la ciudadanía, etcétera. Ahí como que no nos ponemos de acuerdo, parece que hay como un triple estándar, un doble estándar ahí en el tema de derechos humanos. Así uno ve la Declaración de los Derechos Humanos, tiene 28 artículos, ¿no es cierto? Y es cosa de ponérsela a leer y uno ve que se ha violado bastantes derechos humanos de los civiles, de los manifestantes y de la fuerza del orden. Ahora dicen que la fuerza del orden no tienen derechos humanos. Yo no entiendo cómo puede ser eso, o sea, son seres humanos o no. Y no olvidemos que las naciones, o sea, los ciudadanos de un país le dan la legitimidad de la violencia, la exclusividad al Estado, para que el Estado nos defienda y no tengamos que andarnos poniendo chaleco amarillo. Yo no he participado de eso, pero no tenga que haber gente que se tenga que organizar para defenderse. Entonces, la única forma legítima y por la que existen los países es porque el Estado resguarda la paz y el orden. Y si eso no se cumple, bueno, no sé qué otra alternativa tenemos, porque no sé que en realidad
a toda la oposición, no sé qué se le ocurre. O sea, yo, la verdad que... Y después reclaman más encima contra Chaleco Amarillo. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Sí. Ayer se ha firmado un acuerdo desde la DC Frente Amplio, por lo que se ha mostrado en las últimas horas. Vamos a ver en qué ocurre, y respecto de lo que dijo el presidente anoche, en qué acuerdos se pueden ir trabajando en las próximas horas. Joaquín Vázquez, ex candidato a consejero regional, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Mauricio, por la invitación. Que esté muy bien. Pausa, ya conversamos del dólar, de economía, con Luis Lepor y de la Cámara Franca en 2 minutos. Deme.